pero bueno, a veces me toca. Bien, quiero que se pongan de pie. A algunos les costó más que a otros, pero lo logramos, estamos de pie. Bien, siéntense, está todo bien, perfecto. Ok, ¿por qué me obedecieron? ¿Por qué me obedecieron? ¿A quién se le ocurre una respuesta? No hay respuestas incorrectas. ¿Nadie? Está liderando la reunión, por respeto diríamos. Bien, perfecto, llegamos muy rápido a donde quería llegar. Gracias. Ya estábamos, después le paso ahí el... Hay un filósofo francés llamado Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, me gusta decir ese nombre. Él hace algunos años es uno de los filósofos más importantes de las últimas 5 décadas, es una persona brillante, y le dijeron que tenían un gran reto para él, y ese gran reto era dar una serie de conferencias a niños entre 8 y 12 años. Tremendo desafío, realmente. Y ahí nacieron una serie de libritos así chiquitos, basados en las conferencias, que realmente me encantan. Y uno de esos libros se llama ¿Por qué obedecemos? Ahí está en la pantalla, bien. ¿Por qué obedecemos? Él decía algo muy interesante, y él dice que, bueno, justamente, ¿por qué obedecemos? Y obedecemos porque generalmente a quien obedecemos representa una figura de autoridad. Ahora, pero no es suficiente con que sea una figura de autoridad. Porque si yo en vez de decirles pónganse de pie, siéntense, les decía hagan la vertical, pongan sus manos sobre el piso y con los pies patas para arriba, y algunos se iban a reír, otros obviamente no pueden, no sé quién puede hacer la vertical, me gustaría verlos después del culto, pero no solamente depende de la autoridad, sino de la orden que nos dan, muchas veces. Todo el tema de la obediencia es un tema muy importante. Hoy en día, para todos nosotros, para nuestra sociedad, para el mundo en el que vivimos, es una situación importante. Y el tema de la obediencia es algo muy importante. Nadie acá puede decir que no es obediente en X o Y situación de su vida. Todos hemos sido obedientes y todos somos obedientes en algún momento de nuestra vida. Desde ese momento en el que te levantaste muy temprano y estabas medio adormitado con el mate, viendo a ver dónde estaban las cosas, a punto de salir al trabajo, prendiste la tele para ver las noticias y en vez de las noticias estaba el infomercial que te decía ¡llame ya! Desde ese momento hasta cuando frenaste en el semáforo, hasta cuando fuiste a votar, obedecer es parte central, nuclear de nuestras vidas. Nuclear. Hay una historia de la Biblia que a mí se me hace muy... Obviamente, me llega directamente a la cabeza. Cuando pienso en la obediencia, inmediatamente me atraviesa el cerebro. Y es justamente la historia de Jonás. ¿La conocemos? Y hay una canción que nos ayuda a recordar esta historia. Una canción de escuela dominical. Yo me crié con esa canción. Era mi canción de escuela dominical, además de otros grandes hits. Tenía aproximadamente unos 10 grandes hits, entre ellos estaba track 3, y dice así: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Después sigue: Jonás dentro del pez, debajo de la mar, estaba afligido y se puso a orar. Entonces Dios mandó al pez a vomitar y ¡pum!, salió Jonás listo para predicar. Y ¡pum!, salió Jonás listo para predicar. Me parece brillante. Justamente, ¿de qué se trata esta canción? De obediencia. Y se nos clavó en la cabeza que la historia de Jonás era una historia acerca de obediencia. Bueno, no es que no tenga razón.
esta idea. Jean-Luc Nancy, en su libro, este pequeño libro de esta conferencia, llega al centro, al hueso, creo yo, de la situación. Porque para mí la pregunta siempre fue, ¿por qué Jonás tuvo que esperar a sufrir la tempestad y a que se lo trague el pez y toda la cuestión para después ir a predicar? O sea, ¿qué es lo que me está queriendo enseñar esta canción? Me está queriendo enseñar que tengo que predicar para que no me trague un pez. A mí siempre me dio miedo hasta las piletas, porque vi Tiburón, Jaws desde chiquito, y me daba miedo porque creía que iba a haber un tiburón. Y esta idea del temor que está implícito en no hacer lo que tengo que hacer, o sea, de desobedecer, entonces me pasa esto, por eso tengo que obedecer, está muy presente en cada uno de nosotros. Entonces mi pregunta siempre fue, ¿por qué no le obedeció Jonás a la primera? ¿Por qué Jonás no obedeció inmediatamente? Jean-Luc Nancy dice lo siguiente: obedecer viene del latín ob audire, que quiere decir aguzar el oído, escuchar bien. Obedecer no es en primer lugar ejecutar. No me dan una orden, ejecuto, eso es obedecer, no. Obedecer en primer lugar es entender bien. Entender bien, según la etimología. Ahora, siguiendo esta línea de pensamiento, Jean-Luc Nancy hace una diferencia entre dos conceptos, o dos nociones conceptuales del por qué obedecemos. Por un lado está la noción conceptual de vas a obedecer. El vas a obedecer es la noción que está detrás de esta idea de obedezco para que no me trague el pez. Obedezco y después pregunto. Hay un montón de cosas en la vida que son así, que no son necesariamente malas. Hay órdenes establecidos que funcionan así. O sea, cuando se nos pone el semáforo en rojo, nosotros no estamos ahí en el semáforo en rojo, lo vemos en rojo y estamos manejando y vamos pensando, ¿por qué será que quiere que pare? No, paramos, porque si no nos va a chocar el auto. Paramos. Lo mismo pasa en la milicia, lo mismo pasa en tantos otros ámbitos donde no se pregunta, se obedece, se ejecuta la orden. Después se puede sugerir algo. Ahora, la pregunta, ¿vas a obedecer? Él la plantea, este autor la plantea como diciendo, ok, esa es la manera en que usualmente enseñamos a las personas que amamos. A las personas que amamos, lo que está detrás de nuestra exigencia o nuestra insistencia porque obedezcan es la idea de entender por qué te estoy dando la orden. Te estoy pidiendo que obedezcas. ¿Por qué? En la Biblia lo que encontramos, está llena la Biblia, de ejercicios en los cuales Dios pide esta obediencia. Está llena la Biblia. Lo que Dios dice es, no quiero que me obedezcan solo por obedecerme, no quiero que me den sacrificios solo por darme sacrificios, no quiero que hagan las cosas solo por hacerlas, yo quiero que entiendan. Yo quiero que entiendan la gracia y la misericordia que está detrás de cada cosa que les pido. Lo que Dios quiere no es adiestrarnos como se adiestra un perrito. Los gatos no se pueden adiestrar. Acá tengo fieles contrincantes de esta idea, pero no nos quiere adiestrar. Lo que quiere es que entendamos el porqué detrás de la noción. Justamente lo que Jonás no entiende es que el verdadero corazón de esta historia no es su obediencia, sino que esta historia se trata acerca de Dios. Y cómo un hombre, a través de una experiencia tremendamente dolorosa, llega a descubrir el verdadero carácter de Dios. La historia de Jonás
Ahí lo ven. El libro de Jonás es una historia acerca de Dios y acerca del Evangelio, aquello que está relativo al carácter de Dios. La historia de Jonás, y acá ya volvemos hacia nosotros, cuando la abrimos, y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jonás, del profeta Jonás. Cuando la abrimos lo que vemos es un espejo. Es un espejo que nos sirve a nosotros para examinarnos frente a esto. Ahora, bueno, tengan en cuenta esto, el tema de la obediencia. Pero también tengan en cuenta esto siguiente que les quiero mostrar. En estas semanas lo que estamos haciendo es repasando, según una metáfora biologicista del pastor Marcelo, el ADN de la misión. Vimos que lo primero era que estábamos centrados en el Evangelio. El segundo punto de nuestro ADN, ¿alguien se acuerda qué era? Plantar iglesias en barrios de la ciudad. Plantación de iglesias. Y el tercero de nuestros énfasis del ADN de la misión de nuestra iglesia es el amor redentor por la ciudad. Fíjense, esta es la misión de la misión, valga la redundancia. Esta es la misión de nuestra iglesia, como iglesia presbiteriana. Fíjense cómo dice, como parte de la iglesia de Jesucristo en Buenos Aires, la misión existe para extender el reino de Dios en la ciudad, promoviendo un movimiento del evangelio que traiga transformación. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta estas dos cosas mientras repasamos. ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos en que, al parecer, según la canción que escuchamos y cómo se nos ha enseñado muchas veces la historia de Jonás, hay algo, y ahora vamos a leer la historia de Jonás, vamos a hacer un intento por leerla lo más posible, hay algo que Jonás no entiende acerca de la obediencia. Hay algo que se le pierde, hay algo que no puede agarrar para poder comprender por qué Dios le estaba pidiendo lo que le estaba pidiendo. Y eso lo vamos a conectar con la misión de nuestra iglesia. Bien, tienen su Biblia ahí abierta, ¿no? Esta mañana intenté hacerlo, leí todo el libro de Jonás, muy rápido, ustedes saben que yo tengo la ridícula habilidad de hablar muy rápido, pero no sé si lo vamos a poder hacer. Así que les voy a ir parafraseando algunas partes y vamos a ir leyendo otras. Capítulo 1 del libro de Jonás, del profeta Jonás. Dice lo siguiente, dice que el Señor vino a Jonás y le dijo, levántate, versículo 2, y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó, y usted dice, se levantó piola, se levantó a hacer lo que le dijo Dios. No. Se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, entonces pagó su pasaje, bien por eso, y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. ¿Qué pasó en ese momento? El Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres, todas las cosas que tenían, eso significa enseres, que había en la nave, para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, que sería lo que muchos de nosotros haríamos. Nos subimos a un auto y lo primero que hacemos es nos dormimos. Así que el patrón de la nave, en medio de toda esta tempestad, se acerca a Jonás, que estaba dormido, y le dice, ¿qué te pasa, dormilón, vago? Levántate y clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber. Entonces hacen todo esto, echan suertes y sale Jonás. Jonás es la persona que había armado, no puedo decir, no, el tema, el asunto. Entonces le preguntan, ¿de dónde sos? ¿A quién adorás? Y él dice, soy hebreo y adoro al Dios de los cielos, a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces, lo que pasa es que empiezan a decirle, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mirá dónde estamos.
clamale a tu Dios. Entonces Jonás le dice, agárrenme y échenme al mar. Y el mar se calmará. Yo sé bien que es por mi culpa que ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres presten atención a esto. Los hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se había embravecido más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces lo agarraron a Jonás y lo tiraron del barco. Los hombres sintieron un gran temor en ese momento, un gran temor en el sentido de una gran reverencia por Dios, al ver que después de haber hecho eso se calma la tempestad y adoran a Dios, el Dios de Jonás. Pero el Señor, dice, el versículo 17, tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú me escuchaste. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro, cuando dentro de mí desfallecía mi alma. Me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Fíjense que lo que pasa es que Jonás está hablando en tiempo pasado. Jonás ya está dentro de la panza del pez y está hablando en tiempo pasado. Me salvaste de las aguas embravecidas. El pez, por más de que muchas veces se nos haya dicho que era el castigo, en realidad era la salvación de parte de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y después de esa oración, el Señor ordena al pez que vomitara a Jonás en tierra. No dice que lo deposite, no dice que lo escupa, dice que lo vomite. La palabra textual en el hebreo. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, capítulo 3, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor, esta vez obedeció. Fue a Nínive y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¡Qué bueno! Yo me preparé un montón para escribir todo esto y el tipo se preparó una prédica de una sola frase. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Es todo lo que tenemos. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio cuando escucharon esto. La gente en Nínive. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de los altos personajes se proclamara en Nínive este decreto, que todos iban a ayunar, no iban a comer ni tomar agua, básicamente. Todos debían cubrirse de cilicio, todos debían hacer el duelo por el pecado. Y fíjense lo que dice en el versículo 8. Apártese cada uno de su mal. Esto es lo que está diciendo el rey de Nínive, el rey violento, el rey que mataba gente, el rey que era muy malo. Dice, apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme. Y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió. Capítulo 4. Y acá termina esta historia y vamos a empezar a examinar un poquito más hacia adentro. Pero Jonás se quedó muy disgustado con esto que pasó. Si yo tuviera que predicar una sola frase y tengo el éxito que Jonás tuvo, estaría chocho. Pero el tipo estaba muy disgustado. Entonces oró al Señor y le dijo, ¿y bien, Señor? ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, cuando estaba en mi país? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía
que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad y se hizo una enramada. Y se sentó bajo su sombra esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. Y Dios el Señor preparó una enredadera, preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Bien. Pero al día siguiente, al llegar al alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó totalmente. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmaya y hasta deseaba morirse. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que pasó con la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. ¿Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120.000 habitantes que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda y donde hay muchos animales? Palabra del Señor. Mantengan su Biblia abierta. Recuerden, venimos de pensar cómo es el tema de la obediencia y hay algo que no entiende Jonás. Acabamos de leer. Evidentemente hay algo que Jonás no entiende, porque primero no hace caso a lo que le dice Dios y después lo hace a regañadientas y después de hacerlo se queja por haber hecho lo que hizo. No entiende, hay algo que no entiende Jonás. Y segundo, tengan en cuenta la misión de la iglesia. Bien. Eso, spoiler alert, eso que Jonás no entiende, justamente es el Evangelio. Justamente es el Evangelio. Número uno, en primer lugar, el Evangelio nos educa. El Evangelio nos educa. Lo que Jonás no logra entender es que no es suficiente con saber con la mente. Fíjense lo que Jonás dice en el capítulo 4, versículo 2. Miren lo que él dice que cree. Él dice que cree, ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ya sabía yo que sos un Dios que da favor inmerecido, que da gracia, que da misericordia. Ya sabía yo que Dios es un Dios amoroso, que perdona. Eso es lo que dice que cree. Pero fíjense lo que experimenta. Capítulo 4, versículo 9. Después de que se le muere la enredadera, por la que él no hizo nada, tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera, le dice Dios. Y él le responde, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Lo que él está experimentando, primero dice que cree que Dios da sin merecimientos, pero después lo que experimenta es, ¿cómo puede ser que las cosas me salgan mal a mí? ¿Por qué a mí me tienen que salir las cosas mal? ¿Por qué tengo la enredadera que me estaba tapando el solcito, yo estaba tranquilo y ahora no la tengo? Porque dice creer algo, pero después experimenta otra cosa. Muchas veces se habla de una relación entre lo que conocemos como cosmovisión, lo que decimos creer acerca del mundo, lo que nos ordena las ideas para interpretar el mundo, y después cultura. ¿Qué es la cultura? Y la cultura justamente es aquello que está, Max Scheler, no lo voy a leer, un filósofo alemán, decía que la cultura no es como hacer, el humano no es arte, no es que se hace, no, uno no puede pensar de tal manera para acomodarse y acomodar su cultura, ¿no? La cultura uno la digiere, es algo que hace casi sin pensarlo. Es la expresión de lo que creemos.
Entonces está esa cuestión de lo que creemos y lo que hacemos, cómo expresamos lo que creemos de manera totalmente natural. Justamente lo que a Jonás le faltaba, él tenía toda la información en su cabeza, pero después lo que experimentaba era otra cosa. ¿Cuántas veces nos pasó que salimos de un culto, salimos de una prédica y nos vamos muy bien informados, pero no atravesó nada hacia nuestros adentros? Fíjense lo que dice Calvino en los comentarios a los libros del Antiguo Testamento que tiene. Él hace en sus comentarios los Salmos, hace una paráfrasis del Salmo 27:9. Dice: hazme experimentar verdaderamente el hecho de que estás cerca de mí y déjame contemplar claramente tu poder que me ha salvado. Experimentar el Evangelio. No simplemente conocerlo, experimentarlo. El Evangelio nos educa y nos dice que no es suficiente saber con la mente, pero también nos dice que nuestra justicia no es necesariamente la justicia de Dios. Lo que Jonás no logró entender es que su justicia no era necesariamente la justicia de Dios. Fíjense que tanto Jonás como Dios están de acuerdo en que los ninivitas son malos. Dios, en el capítulo 1, versículo 2, le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Dios y Jonás están todos de acuerdo que los ninivitas son malos, que se portan mal, un poquito más de portarse mal en realidad. Pero lo que Jonás le pasa es que se encuentra frente a la tensión entre punitivismo y garantismo, y ya empecé a hablar de cosas complicadas. Bueno, vamos a ir despacito. En teoría de la filosofía del derecho, el punitivismo y el garantismo son dos nociones. Una, el punitivismo dice que hay que castigar. No importa si hay ley o no hay ley, hay que castigar, hay que hacer leyes para castigar a los que hicieron algo malo, algo inmoral. El garantismo dice lo contrario, tiene que haber ley para que rompas la ley. Ponela la otra. Un profesor mío de la universidad que me fascina, a mí nunca me interesó el derecho hasta que lo tuve de profesor, Andrés Rosler, porque hace muy buenos chistes. Básicamente por eso me gustaba. Él decía algo interesante, y él decía, bueno, la cuestión es la siguiente: en un Estado de Derecho, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, y si vamos a hacer una excepción, digamos que es una excepción. Como en los juicios de Nuremberg. ¿Se acuerdan cuáles son los juicios de Nuremberg? Cuando se enjuician a los nazis. Ahí lo que se dice es que ellos no son delincuentes, no son meros delincuentes, son el enemigo. Pasó una guerra y ellos perdieron. Se está enjuiciando un enemigo, totalmente un estado de excepción. Lo que Jonás está diciéndole a Dios cuando Jonás se queja de por qué le tiene que ir a predicar a los ninivitas es justamente eso. Ellos no son como yo. Ellos no tienen el derecho de ser juzgados por la ley, porque no son del pueblo de Israel, son de un pueblo pagano. Ellos no son como yo. Ellos no se merecen la advertencia. Eso es lo que Jonás está diciendo. Lo que Jonás está diciendo es: ellos merecen castigo, conozcan o no conozcan la ley. Y Dios justamente le da vuelta a la tortilla y le dice: sí, vamos a hacer una excepción. Este es un estado de excepción. Pero en vez de llamarlos enemigos, les voy a extender gracia. Totalmente distinto. Lo que Jonás no entiende es que nuestra justicia no es necesariamente la justicia de Dios. Jonás estaría de acuerdo. Son enemigos, no son iguales a él. Número 3. Lo que Jonás no entiende es que él también necesita el don de Dios, que nosotros también necesitamos el don y la gracia de Dios. Jonás ve a los ninivitas como extraños. La palabra en inglés me gusta mucho porque es bastante sencilla de entender. Outsider, del lado de afuera. Los ninivitas son del lado de afuera, eran enemigos, eran extraños, no están dentro del plan de Dios, no son dignos del favor de Dios, son los otros, son los de afuera. A ver si resuena un poquito más esta, son los equivocados. Y no la tienen tan clara. Nosotros estamos acá, Villanueva,
1118, cantando. Nosotros la tenemos clara, los de afuera están equivocados. No la tienen clara. Pero lo que Jonás no logra ver es que él también una vez fue un outsider, un extraño, un extranjero, un enemigo. Jonás no reconoce su propia falta de mérito ante Dios y por eso no logra extender gracia a los ninivitas, porque no comprendió el evangelio de la gracia en su propia vida. Entonces, el evangelio nos educa. Estamos hablando de lo que le faltó a Jonás para obedecer, lo que no entendió Jonás, lo que le faltó entender para poder obedecer. Primero, que el evangelio educa. Segundo, el evangelio conmueve. Y acá hago algo que los que estudiamos humanidades hacemos mucho, inventamos así, separar palabras y cosas para darle otros significados, hacemos lo que creemos. El evangelio nos conmueve. Alábale porque él vive. Lo que Jonás no logra entender es que él no es el centro del universo. Alguien que entiende muy bien esto y que lo expresa muy bien es uno de mis poetas argentinos favoritos, el Piti Álvarez, cantante de Viejas Locas. Él dice, todo sigue igual de bien. Tengo los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más. Me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Esa es la actitud de Jonás, básicamente. Qué grande el Piti, ¿no? Esa es la actitud de Jonás. La actitud de Jonás es, si esto está así, yo estoy bien. Pero si esto no está así, estoy mal. Y me quiero morir. ¿Se entiende? Jonás dice, quiero que todo siga igual. Igual de bien. Nosotros los israelitas en nuestro lugarcito, en nuestro templo, cerca de donde todas las cosas están bien, tranquilas, ahí estamos bien. Con mis amigos, con mis compatriotas, los de afuera, que vean ellos qué hacen. Me conformo y si las cosas salen como yo quiero, estoy bien. Si tengo la enredadera y no tengo calor, estoy bárbaro, estoy joya, estoy piola. Justamente esa es la actitud. Y él no se da cuenta que él no es el centro del universo. Fíjense, versículo 1:12. Agárrenme y échenme al mar, yo soy el problema. Jonás 2, versículo 2. En mi angustia te invoqué. 4:3. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. 4:6. Se alegró en gran manera por la enredadera cuando le fueron las cosas bien. Y eso lo vemos en un montón de aspectos de nuestras vidas. En la fragmentación del tejido social de nuestra sociedad contemporánea. Lo vemos muchísimo en los pibes que tienen un montón de amigos pero están sentados frente a la compu, zarpados, jugando al LOL todo el día. Lo vemos en le llaman el pop culture isolation, aislamiento de la cultura pop. ¿Alguna vez se dieron cuenta de esto, de que hay una banda súper famosa que van miles de personas a sus conciertos y ustedes no la conocían? No es porque sean viejos, tranquilos, a mí me pasó. Y no es porque soy viejo. Es porque la fragmentación, la guetificación, la construcción de guetos, yo soy lo importante, mis deseos son lo importante, y yo me junto con los que piensan como yo solamente, y voy reduciendo hasta que me quedo solo. Lo que no entiende es que el evangelio conmueve y nos hace ver que no somos el centro del universo. Número 2, que no se puede ser indiferente a la necesidad. El filósofo Zygmunt Bauman dice lo siguiente, está la frase, o una parte. El multiculturalismo, la relación entre muchas culturas, reconoce el derecho a ser diferente junto al derecho a la indiferencia. ¿Qué significa permanecer indiferentes? Abstenerse a juzgar. Justamente, el multiculturalismo dice, sobrevivimos, pero si yo me quedo acá de mi lado y vos te quedás de tu lado. No me digas que mi cultura es mala.
Cuando la tolerancia mutua se combina con la indiferencia, las culturas pueden vivir junto a otras, pero rara vez se hablan entre sí. Y si lo hacen, tienden a utilizar el cañón de una pistola como teléfono. Justamente lo que el Evangelio dice, el Evangelio nos conmueve de tal manera que nos muestra que nosotros podemos y debemos compartir, que la cultura del Evangelio es transformadora y superadora y que contrapone y juzga y examina todas las otras culturas. Justamente lo que nos está diciendo es que no podemos ser indiferentes. El Evangelio nos conmueve porque no podemos salir a la calle y no compartir el Evangelio. Y número 3, lo que Jonás no logra entender es que la predicación del Evangelio no puede ir separada de la compasión y de la búsqueda del bienestar. Yo me crié en un ambiente evangélico, voy a hablar de eso, amoroso, maravilloso. La verdad que todo, muchísimo de lo que sé, lo sé de ahí. Pero habían como dos nociones muy particulares acerca de cómo se combina el evangelismo y lo que se llama justicia social. Hay gente que no le gusta ese nombre, pero puede ser la misericordia, la bondad, la compasión, el hacer justicia por la gente en necesidad. Entonces, habían como dos nociones entre el evangelismo y esto. Y mucha gente decía, no, pero nosotros como iglesia no estamos para hacer caridad. Y se decía muchas veces, y hay una figura que se usa, y es la que es un avión y son dos alas de un mismo avión. El evangelismo y la compasión por las personas necesitadas. Puede funcionar, pero a mí me hace ruido eso, porque lo que hace son dos cosas. Es un problema. Primero, no reconoce que son integrales, son una sola cosa. El evangelismo y la compasión por las personas con necesidad. Y segundo, que confunde el papel de la iglesia como institución y de los cristianos individuales. ¿Cuántas veces has escuchado que muy particularmente a la iglesia católica, se le dice, ¿y por qué no venden todo el oro del Vaticano? ¿Viste? Y así nos pasa a nosotros. ¿Y por qué la iglesia no está haciendo esto y esto? Y es que la iglesia institución, después podemos hablar si el Vaticano, esto, lo otro, como quieran, pero la iglesia institución no es la llamada a la compasión. Los cristianos son los llamados a la compasión. La iglesia de Cristo son los llamados a la compasión. En todo caso, la iglesia institución tiene que ser un vehículo para que nosotros los creyentes, los miembros de la comunidad de fe, de la iglesia de Cristo, podamos ejercer la compasión. Por otro lado, hay otra figura que a mí no me gusta mucho y es medios para un fin. Que hacer caridad, hacer compasión, hacer misericordia es un medio para un fin. Entonces, damos alimento, acercamos ropa, acercamos brigadas médicas, porque por ahí les podemos predicar. ¿Viste? Los traemos como que medio que los engañamos y les damos un folletito de la iglesia para que vengan, gloria a Dios. Justamente eso también está mal. Debemos hacer obras buenas con las personas simplemente porque las amamos, dice Calvino. Debemos evangelizar a las personas porque es lo más amoroso que podemos hacer. Son una sola cosa. Y quería mostrarles algunos ejemplos que hacemos en nuestra congregación. Esto que nosotros hacemos en Merlo, en Flores, entregar alimentos, entregar ropa, acompañar a las personas con mayor necesidad, acompañar a las familias, asistir a las personas que más sufrieron, por ejemplo, en la pandemia. Todo eso, la iglesia, la misión, no lo hace porque le va a poner un folletito ahí, bueno, vamos a aprovechar. Como en Los Simpsons, ¿viste que le mete el cuchillo cuando no se da cuenta? Justamente, la idea de que la evangelización no puede estar separada de la compasión es central en la predicación del Evangelio. El Evangelio nos conmueve. Y número 3, y con esto termino, el Evangelio transforma. El Evangelio educa, el Evangelio conmueve, el Evangelio transforma. Lo que Jonás no logra entender es la gracia común. Gracia común para todos. ¿Alguien sabe lo que es gracia común? Gracia común es esa maravillosa dádiva de Dios
que Dios nos dio a todos, por igual, no solamente a nosotros. Nosotros tenemos el plus de que entendemos por qué las cosas son como son. ¿Nunca les ha pasado? Porque uno cree que claro, o sea, a veces es difícil entender. A veces es difícil entender para las personas que recién llegan al Evangelio. Y a veces es difícil entender para nosotros mismos, porque claro, los que nos criamos en ambientes evangélicos, con los grandes testimonios de los hermanos, hermanas, que habían vivido como drogadictos y cambiaron totalmente su vida. El marido golpeador que llegó a la iglesia y se transformó. Esos son los testimonios que escuchamos. Y yo como pibe en la iglesia, yo era un pibito, y yo me seguía mandando macana, qué sé yo. Yo no tenía grandes testimonios. Después tuve un gran testimonio, pero yo no tenía grandes testimonios. Era difícil entender esto. ¿No les ha pasado a ustedes que conocen gente fuera de la iglesia que son re buenos, son re copados, son gente buena, gente simpática, gente que hace bien? Y ustedes dicen, ay, pero le falta tantito para que sea cristiano. Solo le falta que haga la oración. Y ya, está punto caramelo. Justamente esa noción es no entender dos nociones teológicas muy importantes, la gracia común y la depravación total. Perdón. Parezco Marcelo. La gracia común y la depravación total, que nos hacen malinterpretar que las cosas se miden por qué tan bien o qué tan mal hagamos, y necesitamos a Dios cuando más mal estamos. Si somos drogadictos, corruptos, si somos asesinos, ahí necesitamos más a Dios. Fíjense que las personas que están en el barco, en el primer barco, con Jonás, le dicen, después de darse cuenta que él era el problema, en vez de tirarlo, después de que Jonás le dice, tírenme, ellos no lo tiran. Dice, se esforzaron por llegar a tierra. Y después, cuando deciden tirarlo, porque ya no había otra, le piden al Señor perdón por derramar sangre inocente. Los paganos que no conocen de Dios. Y después cuando fue a Nínive, la gente escuchó el mensaje, un mensaje malísimo, era una sola frase, era un tuit lo que les hizo. Y la gente se convirtió inmediatamente y el rey de Nínive dijo, paren todo. ¿Cómo puede ser? Justamente lo que Jonás no entendía era la gracia común. Otra cosa que Jonás no entendía es que la solución no es alejarse, sino dialogar con la cultura. Fíjese que lo que hace Jonás es levantarse primero y se va a Tarsis, se aleja. ¿Por qué? Porque lo de Nínive está mal. Los de Nínive escuchan Iron Maiden, toman birra, son hinchas de River, está todo mal. Está todo mal con los de Nínive, dice Jonás. Ahí no voy ni a gancho, con esos no me junto, porque esos no me edifican. Esos no alimentan mi espíritu. ¿Les resuena eso? Yo lo dije un montón de veces eso. Pero justamente la solución no es alejarse. Jonás, después de predicar, fíjense que sale de la ciudad de Nínive y se va al ladito oriental de la ciudad. Dice, se aleja. René Padilla, uno de mis más admirados profesores de Biblia y Teología, que también es muy, muy admirado por Marx, eran amigos ellos. A mí me firmó el libro. Dice,
Lo interesante del Evangelio en relación con la cultura, en diálogo con la cultura, es que cada cultura hace posible un enfoque del Evangelio que trae a la luz ciertas aristas del mismo que en otras culturas pueden haber permanecido menos visibles o incluso ocultas. Vistas desde esta perspectiva, las diferencias culturales que tanto obstaculizan la comunicación intercultural resultan ser una ventaja para la comprensión de la multiforme sabiduría de Dios. Sirven como canales de expresión de aspectos de la verdad del Evangelio que la teología atada a una sola cultura puede pasar por alto. Después dice que cualquier intento de comunicar el Evangelio sin una previa compenetración profunda por parte del sujeto comunicante en la cultura receptora es subcristiana, o sea, no es muy cristiana. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es un testimonio elocuente de la intención de Dios de encontrarse y dialogar con los seres humanos en su situación histórica concreta. Y después dice, si esa proclamación no se dirige a las necesidades y a los problemas específicos de los oyentes, ¿cómo pueden estos experimentar el señorío de Jesucristo en su situación de vida? Si el Evangelio no puede afectar nuestra cultura, si no entramos en diálogo con nuestra cultura, estamos predicando otra cosa. Por eso la Iglesia La Misión hace lo que hace. Por eso las adolescentes se juntan y van a disfrutar la noche de los museos. Por eso hacemos el festival de jazz. Por eso hacemos muestras de arte. Por eso el CPI. Por eso tantas otras expresiones culturales. Porque queremos estar en diálogo como iglesia. Queremos estar en diálogo con la cultura. Por último, acá termino, ahora sí. Lo que Jonás no logra entender es que la cultura puede ser redimida. ¿Cuántos dicen amén? ¿La cultura puede ser redimida? Por supuesto que sí. Les quiero leer algo de Tim Keller, porque acá en La Misión no se puede predicar si no se cita a Tim Keller. Miren lo que dice Tim Keller acerca de redimir la cultura. Si somos portadores de la imagen de Dios en cuanto a la creación, entonces llevamos a cabo su patrón de trabajo. La cultura necesita cultivarse como un jardín. El patrón de trabajo de Dios es creativo y firme. Este patrón se encuentra en todo tipo de trabajo. La agricultura toma el material físico del suelo y las semillas y produce alimento. La música toma la física del sonido y la reordena en algo hermoso y apasionante que le da sentido a la vida. Cuando tomamos un tejido y lo transformamos en una prenda de vestir. Cuando sostenemos una escoba y limpiamos una habitación. Cuando usamos la tecnología para aprovechar las fuerzas de electricidad. Cuando enseñamos a alguien algo. Cuando tomamos materiales simples y los convertimos en una obra de arte. Cuando compartimos con una pareja para enseñarles cómo resolver sus conflictos relacionales. Lo que hacemos es continuar el trabajo de Dios al ordenar, llenar y someter la tierra. Por eso hacemos lo que hacemos como iglesia. Por eso creemos que el fútbol no tiene que ser un ámbito de corrupción, de maldad, de destrucción, de drogas. Por eso creemos que los padres de la comunidad pueden transformar su vida para ser padres según el Evangelio. Por eso creemos que los matrimonios pueden ser restaurados. Por eso creemos que la política no necesariamente tiene que ser un ambiente de corrupción que trae pobreza y maldición al pueblo. Porque creemos que la cultura puede ser redimida. Una más. ¿Se acuerdan de la misión? Yo la desarmé de esta manera. La misión existe para extender el reino, extiende el reino. El Evangelio educa a través de la iglesia. Por eso decimos que como parte de la Iglesia de Jesucristo en Buenos Aires, nosotros hacemos lo que hacemos. El Evangelio conmueve a través del discipulado.
Por eso decimos que promovemos un movimiento del Evangelio. ¿Cómo se promueve un movimiento del Evangelio? ¿Tirando trataditos debajo de las puertas de las casas? No, haciendo discípulos. Por eso creemos en los GPS. Y por último, transformando. El Evangelio transforma. A través del diálogo con la cultura, lo que buscamos es que ese movimiento del Evangelio traiga transformación a la ciudad. Esta semana pasada estuvimos en el retiro de staff de mi trabajo y una persona que yo admiro mucho, que es uno de los más altos ejecutivos de Claro a nivel Latinoamérica, que también es pastor, él decía, el modelo de negocios del Evangelio de la iglesia no es pull, es push. Lo que nosotros estamos buscando, la misión de la misión, no es llenar la iglesia de gente y acá nosotros estar tranquilos, ¿viste? Y hablamos calladito y tocamos canciones y estamos re piola y nos escuchamos unos a otros y jugamos al metegol y nos juntamos entre los jóvenes a hacer cosas. No. En la iglesia lo que hacemos es que nos educamos, nos instruimos para ser discípulos, para transformar la ciudad en diálogo con la cultura. Lo que Jonás no entiende y por qué no obedece. ¿Por qué no obedece Jonás? Es porque no entiende el Evangelio. Y que el Evangelio te lleva a todo esto. Recordad de dónde comenzamos, del tema de la obediencia. Y vimos dos actitudes relativas a la obediencia, lo de los ninivitas, la de Jonás. Mi pregunta para vos es, ¿cómo te sentís hoy? ¿Como los ninivitas, enemigo de Dios, que hiciste todo mal? ¿Te sentís lejos de Dios? ¿Escuchás la advertencia y temblás? Y te pones a ayunar o a hacer lo que sea que hagas para poder ver de qué manera resolvés tu problema, o como Jonás, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a mí me salgan las cosas mal? La historia de Jonás es muy parecida a una historia de Jesús también. Así como Jonás, Jesús también se subió a una barca una vez. Así como Jonás, esa barca en la que iba Jesús sufrió una tempestad muy fuerte. Así como Jonás, esa barca en la que Jesús iba sufrió la tempestad y Jesús estaba durmiendo, igual que Jonás. Y también como Jonás, a Jesús la gente que estaba en la barca lo fue a buscar para ver qué onda, para ver si él podía hacer algo. Y así como Jonás, Jesús se levanta, se despierta y por lo que él hace, calma la tempestad. La diferencia es que él no huye de amar a aquellos que eran considerados sus enemigos. Jesús, tal como le indica Mateo 12, versículos 38 y 41, es ese que es mayor que Jonás, que pasó por la gran tempestad de la cruz, que terminó en la profundidad del sepulcro, así como Jonás en la panza del pez, que fue resucitado por Dios, así como Jonás fue hecho que el pez vomite por Dios. Pero la gran diferencia es que cuando Jesús nos vio a nosotros, que éramos sus enemigos, en vez de hacer lo que hizo Jonás con los ninivitas, Él vino por nosotros. Mi oración para vos en esta noche es que puedas comprender el Evangelio para poder obedecer después. Que puedas comprender que el Evangelio puede educarte para salvación. Que el Evangelio te va a conmover. No te vas a poder quedar quieto. Y que el Evangelio necesariamente transforma. Así que tu lugar no es acá, es afuera. Para extensión del reino de Dios. Padre Santo, en esta noche queremos darte las gracias
por tu evangelio. La salvación es tuya, Señor. Te amamos, te alabamos y te pedimos que el evangelio penetre nuestros corazones hasta lo más profundo, nos haga transformar la manera en que vemos absolutamente todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que el evangelio nos enseñe que no es suficiente con saber las cosas en nuestra mente, sino que también tenemos que experimentar este evangelio. Tenemos que experimentar que nuestra justicia no es tu justicia y tu justicia es misericordia para los que querés tener misericordia. Que nosotros podamos entender que nosotros también necesitamos el don de Dios, no solamente aquellos que no te conocen. Nosotros necesitamos de tu gracia, Señor. Que podamos comprender que el evangelio nos conmueve, que nos conmueva el evangelio, para darnos cuenta que no somos el centro del universo, que no podemos ser indiferentes a la necesidad que hay afuera, que podamos entender profundamente que el evangelio no puede ir separado de la compasión, que nosotros tenemos que predicar al mismo tiempo que hacemos el bien y buscamos el bienestar de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Y Señor, que nosotros podamos entender que el evangelio transforma, nos transforma a nosotros, pero transforma también la cultura y la ciudad. Que nuestro lugar es afuera. Que nuestro lugar no es alejándonos con miedo de la cultura, de la sociedad, encerrándonos en el templo, sino ir y dialogar y hablar de las bondades de la gracia de Dios, que puede salvar a muchos. Que podamos entender que la cultura puede ser redimida, que nuestro trabajo puede tener sentido para la gloria de Dios, que nuestra educación puede tener sentido para la gloria de Dios, que nuestras relaciones personales pueden tener sentido y pueden ser para la gloria de Dios, que la música, que nuestro tiempo de descanso, de ocio, que el deporte, que cuando nos reímos o cuando estamos tristes, que cada parte de nuestra vida es y puede ser para la gloria de Dios. Señor, te pedimos que nos enseñes, que nos muestres, que el evangelio nos impacte para entender que porque vos no huiste de tu responsabilidad, nosotros que éramos tus enemigos, ahora somos tus amigos. La salvación es del Señor.